Celebramos esta fiesta del bautismo del Señor y con ella culminamos este tiempo de la manifestación de Jesús a nuestra vida, a nosotros, a cada uno de nosotros. Este Dios que se manifiesta en la persona de Jesús y que viene preparando este momento desde el principio, desde toda la eternidad, como nosotros lo venimos escuchando en sus anuncios desde el Adviento, donde escuchamos la voz de los profetas y la voz de Juan Bautista, que preparaba y allanaba el camino del Señor. Toda esa preparación de siglos y siglos, de testimonios, de historias, de personas y mensajeros y mensajeras, culmina en la escena del bautismo, para dar paso así a la vida pública de Jesús. Y así como da paso la escena del bautismo a la vida pública de Jesús, también dejamos atrás el tiempo de Navidad para entrar en este tiempo ordinario que nos va a acompañar en esta primera etapa hasta la Cuaresma, a mitad de febrero. El bautismo es esa escena donde Dios se manifiesta a nosotros en Jesús. Y no solamente se manifiesta a nosotros, sino que acredita la misión de Jesús. Tú eres mi hijo muy querido, le dice la voz del Padre. La escena del bautismo es el inicio de esa vida pública de Jesús. Después de siglos de preparación, después de años en la vida oculta, en la vida familiar, doméstica y cotidiana de Nazaret, Jesús empieza su vida, su ministerio público, y lo hace para manifestarnos cuánto Dios ama a la humanidad y cuánto quiere acercarse a ella. Si en Navidad contemplamos la manifestación a los pobres en la persona de los pastores, si en la Epifanía contemplamos la manifestación a las naciones y la universalidad de la salvación en la persona de los sabios de Oriente, hoy en el bautismo contemplamos la manifestación a los pecadores. Y esto también rompe con toda creencia y con toda, podríamos decir, con toda idea de Dios, de los dioses, como decíamos en alguna de las misas de Navidad, que presentaban en la antigüedad o que se presentan en otras culturas. Porque Dios no solamente se hace cercano, cosa que es totalmente distinto a las otras culturas y a veces religiones también, sino que también se pone en la fila de los pecadores. Poniéndose en la fila de los pecadores, en la escena del bautismo, Jesús muestra su cercanía a nosotros, a la humanidad, a nosotros que somos pecadores. Y no por esto tenemos que tener vergüenza o entristecernos. Hemos dejado de hablar de esto porque tanto se habló antes y tanto se machacó antes con el pecado y ser pecador y lo que significa ser pecador, que perdemos la noción de lo que significa reconocer nuestra condición de pecadores, que no es ni más ni menos que reconocer nuestra necesidad de la misericordia y de la ayuda de Dios. Cuando reconocemos eso, nos reconocemos débiles y necesitados de Dios. Nos reconocemos profundamente humanos. Y eso es lo que viene a abrazar Jesús. Por eso se pone en la fila. El bautismo de Juan es un bautismo completamente distinto al nuestro. Era un bautismo para la conversión y el perdón de los pecados, para la metanoia, como se dice en griego, para convertirse y volver la mirada, la vida, todo a Dios. Nuestro bautismo es distinto. Es para el perdón del pecado, pero es mucho más que eso. Sin embargo, Jesús se pone en esa fila, comparte esa realidad, abraza la historia de todos los que están en la fila de Juan para ser bautizados y se bautiza. Y de esa manera muestra que sin tener pecado lo abraza, porque es el modo que elige para redimirnos, es el modo que elige para desterrar el pecado del mundo, de nuestra vida, de la vida de todos, abrazarlo, asumirlo, reconocerlo, ponerse en esa fila para que el pecado pueda ser siempre desterrado, porque sabe
lo que el pecado produce en nosotros. Tenemos esa idea de que el pecado nos aleja de Dios, y es cierto, pero en primer lugar nos aleja de nosotros mismos, nos deshumaniza, y Dios quiere humanizarnos. El pecado nos aleja del proyecto que Dios tiene para cada uno de nosotros y nosotras, que es un proyecto de amor y de felicidad plena. Los primeros que nos perjudicamos al pecar somos nosotros, porque eso no nos permite vivir la vida en plenitud y la vida feliz. Y Dios, lejos de rechazarnos por ese pecado, nos abraza y se pone con nosotros en la fila para que pueda entonces mostrarnos que aún no teniendo necesidad de ese bautismo, lo abraza para abrazar nuestra condición humana y de esa manera redimirlo. Y esa voz del Padre que escuchamos, la cual vamos a hablar después, es la voz del mismo Padre del que se nos da cuenta en el Antiguo Testamento. Escuchamos en el libro de Isaías, una de las lecturas más lindas, todo el libro de Isaías es un canto al Dios de la cercanía. A veces seguimos con esa idea de que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios distinto del Dios del Nuevo Testamento, es un Dios castigador y lejano, y no es así. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo, es nuestro Dios, y es este Dios que nos da de beber cuando necesitamos, cuando estamos sedientos, es este Dios que nos prepara un banquete cuando necesitamos celebrar, es este Dios que, como dice de un modo tan lindo al final, como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven a él sin haber empapado la tierra y haberla hecha fecundar, lo mismo ocurre con la palabra de Dios. No vuelve a mí estéril, sino que hace lo que está llamada a hacer y produce fruto en nosotros. Ese Dios es el que habita en nosotros y por eso es Padre. Isaías describe la paternidad de Dios, este Dios que da de beber, que da de comer, este Dios que alimenta y que fecunda nuestra vida y nuestro corazón. Y es el Dios al que respondemos diciendo que sí y cumpliendo los mandamientos, que como dice Juan en la segunda lectura, no son una carga. Los mandamientos de Dios no son una carga, porque mandamiento es palabra de Dios. Y esa palabra de Dios fecunda nuestro corazón, como la lluvia y la nieve fecundan la tierra. Y no son una carga para nosotros. Cumplir la voluntad de Dios, cumplir sus mandamientos, su palabra, es para nosotros plenitud de vida. Dios no nos da los mandamientos para oprimirnos. Dios no nos da los mandamientos para esclavizarnos y para que sean una carga. Dios nos regala los mandamientos porque con ellos hace alianza de amor, como lo dice también Isaías, porque sus caminos son distintos a los nuestros y su pensamiento también. Y así llegamos nuevamente a esta teofanía en el bautismo, manifestación de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Hijo que se bautiza, el Espíritu en forma de paloma y la voz del Padre. Tú eres mi Hijo muy querido, en ti tengo puesta mi predilección. Dios le habla directamente a Jesús. Más adelante en la transfiguración nos va a hablar a nosotros. Este es mi Hijo muy querido, escúchenlo. Pero hoy le habla a Jesús. Vos sos mi Hijo muy querido. ¿Por qué le habla a Jesús? Porque Jesús está iniciando su misión, su vida pública, y necesita ese aliento, ese empujoncito de parte de Dios para salir al ruedo, para salir a la misión y a la vida pública. Después de siglos de preparación, como decíamos, y de 30 años en lo oculto de Nazaret, necesita ese empujón, como lo necesitamos nosotros. Cuando estamos por prender una misión, una aventura, algo nuevo, hasta un viaje, necesitamos que alguien nos dé aliento, nos empuje, nos dé esa palmada que necesitamos para poder salir adelante, nos dé confianza. Necesitamos que alguien que nos quiere y que nos conoce nos dé confianza, nos diga, vos podés. Vos sos mi hijo muy querido, vos podés. Ese es ese empujón que necesitamos.
Y el Padre se lo da a Jesús y nos los da a nosotros. Como cuando aprendimos a andar en bicicleta, ¿se acuerdan? Que necesitamos que alguien nos empujara, nos acompañara un poquito para mantener el equilibrio y después, ¿qué pasa? Nos suelta. Y así aprendemos. Y la mejor manera de aprender a andar en bicicleta es a los golpes. Todos los que aprendimos a andar en bicicleta, algún golpazo nos hemos dado en la vida, ¿no? Nos hemos caído y no por eso dejamos de andar. Y es algo que no se olvida, ¿no? Como decimos siempre, una vez que aprendemos a andar en bicicleta, no podemos andar por siglos como yo, que hace 1000 años que no ando. Pero si salimos, andamos, ¿no? Porque tuvimos ese empujón. Entonces, la pregunta de hoy para nosotros sería, ¿qué necesitamos para creer en nosotros mismos? Jesús necesitó ese empujón del Padre, esa palabra acreditadora, ese voto de confianza. ¿Qué necesitamos nosotros para creer en nosotros mismos? Para creer que podemos hacer lo que estamos llamados a hacer, que podemos cumplir nuestra misión. ¿Qué necesitamos o a quién necesitamos para que nos dé ese empujón, para que nos ayude a salir adelante, para que podamos seguir? Es un voto de confianza y lo necesitamos. Pidámosle a Jesús que sabiéndonos nosotros también, hijos, hijas, muy queridos por Él, recibamos ese aliento y ese voto de confianza para salir al ruedo, para cumplir nuestra misión.